Bueno, buenas noches. Nos correspondió el tema de recaudo y usos de las regalías en Colombia. Mi compañero Daniel España y yo, Adriana Castrillón, le hablaremos de estos dos temas en específico con respecto a las regalías. Como mi compañera anunciaba, es preciso y menester mencionar primero el contexto en el cual nos encontramos para poder enunciar la importancia del por qué hablar de las regalías, la forma de recaudo y el uso. Para nadie es un secreto, todos sabemos, todos lo estamos viviendo, que actualmente pues la pandemia generada por el virus COVID-19 ha generado una serie de dinámicas, las cuales para los gobiernos que se han visto afectados por este virus, le es necesario redistribuir una serie de recursos para poder adquirir las herramientas y el personal necesario para poder prevenir, tratar o controlar la proliferación del virus y que esto no nos afecte tanto. Es por eso que en las siguientes diapositivas y en los siguientes 10 minutos pues hablaremos del tema de las regalías. Empezaremos explicando qué es una regalía. En Colombia, las regalías están entendidas como una contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación de un recurso natural no renovable cuya producción se extingue por el transcurso del tiempo. Estas regalías pues, son un beneficio económico importante para el Estado y sus entidades territoriales, pero pues tienen ciertas limitaciones que más adelante evidenciaremos. Las regalías, como podemos ver en esta imagen, tienen un ciclo. No es simplemente como que se extrae el material e inmediatamente llega a las arcas. Esto pues tiene todo un proceso, pero nosotros nos centraremos principalmente en el proceso de liquidación y recaudo, que prácticamente van de la mano, y de distribución y uso. Cabe aclarar que pues, todo este proceso está cimentado en la ley 1530 del 2012, que fue la que creó el nuevo sistema general de regalías. Como pueden observar, cada paso de este proceso pues está cimentado en dicha ley, pero pues como mencionaba, nos fijaremos específicamente en el recaudo y en los usos y distribución. Liquidación y recaudo. Se debe tener en cuenta que pues para realizar el recaudo, primero pues se deben estipular la manera en la cual el gobierno o las agencias nacionales, en este caso de hidrocarburos o minera, pretende o espera recibir de la explotación de estos recursos naturales no renovables. Estas agencias que ya mencioné son como las entidades que rigen y las que estipulan bajo qué criterios se va a recibir esta regalía, y en este caso, pues las regalías, el cálculo de estas mismas se rigen bajo la siguiente fórmula, donde B es el valor de la regalía a pagar, C es la cantidad de recurso natural no renovable explotado, P el precio base del recurso natural recurso natural no renovable fijado por el Ministerio de Minas y Energía para la liquidación de regalías, y R es el porcentaje de regalías fijado para el recurso natural no renovable y la ley. Esto pues se emite, estos porcentajes y estos valores se emiten mediante decretos, los más recientes, en este caso, que fueron expedidos por la Agencia Nacional de Minerías, son la resolución 101 del 31 de marzo del 2020 para el carbón, en donde dependiendo pues del uso y de la distribución o de la zona de extracción, pues asimismo tendrá un base para la liquidación de esas regalías. Así lo podemos validar pues con otros materiales. Lo que importa realmente es que en definitiva esto llegará a las arcas dependiendo del decreto que se expida, que esté vigente, y asimismo se fijarán los plazos y las cuentas a donde deben consignarse esta retribución o esta compensación.
El Sistema General de Regalías, de acuerdo con el artículo 361 de la Constitución Política de Colombia, es un modelo, instrumento o herramienta que le permite a las entidades territoriales apalancar proyectos de inversión con miras al desarrollo social, económico y a la conservación y restauración del territorio. Teniendo en cuenta pues estas miras del desarrollo social, económico y la conservación, pues validaremos su distribución y usos. Bueno, la distribución y el uso de las regalías. De acuerdo a sus finalidades, se dividen en tres: las destinadas al ahorro, que son asignados el 38% de las regalías, las destinadas a la inversión, el 50%, y las necesarias para administración del sistema, el 5%. Del total de las regalías, del 100% de las regalías, el 50% está destinado a tres fondos: el Fondo Nacional Pensional Territorial, el Fondo de Ahorro y Estabilización Regional y el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para el Fondo Nacional Pensional Territorial le es asignado el 10% de estas regalías. Este fondo, estos recursos los usa para cubrir el pasivo pensional de las entidades territoriales. En este momento, y debido a la contingencia del COVID-19, el gobierno ha autorizado a estas entidades territoriales a que tomen parte de estos recursos para mitigar o para ayudar en los sobrecostos que esta pandemia ha generado en las entidades territoriales. El Fondo de Ahorro y Estabilización Regional, a este fondo le es asignado el 30% del total de las regalías. Su uso realmente se enfoca en estabilizar las inversiones cuando los recursos son más escasos. Es decir, por ejemplo, si en un año fiscal los ingresos por regalías son inferiores a la suma de los montos que corresponden a los demás fondos, entonces este fondo de ahorro y estabilización puede tomar hasta un 10% del saldo del último día del año anterior para cubrir estas diferencias. El Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este fondo, a este fondo le es asignado el 10% del total de las regalías. Estos recursos son usados con el fin de incrementar el desarrollo y la ejecución de proyectos de investigación. Es un tipo de inversión que es fundamental para la generación de nuevo conocimiento. El resto de las regalías, el otro 50% de las regalías, es distribuido a las entidades territoriales. Estas entidades primero tienen que cubrir las necesidades básicas como salud en la población pobre, educación básica, agua potable y alcantarillado. Cuando ya tengan cubiertas estas necesidades, de lo que queda de las regalías asignadas pueden usar hasta el 90% para proyectos de inversión. Estos proyectos son los que están contemplados en los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Si no han alcanzado a cubrir todas las necesidades, solamente pueden hacer uso del 75%. Y el otro 5% de las regalías asignadas es a la administración y la puesta en marcha de estos proyectos. Ahora bien, ¿qué ventajas y desventajas nos traen el tema de las regalías y la distribución de las regalías tanto en los fondos como en las entidades territoriales? Pues realmente, como lo leía mi compañero anteriormente, el uso de estas regalías es para inversión en proyectos sociales, ambientales, de ciencia y tecnología, de investigación, que alimenten esa generación de nuevo conocimiento, y esto pues es positivo para el país, para su crecimiento y su desarrollo. En cuanto a las desventajas, pues las entidades territoriales, los municipios, los departamentos se sienten muy maniatados por no poder, digamos, utilizar, sobre todo en estos momentos de contingencia, no poder utilizar esos recursos para compra de equipos o para de pronto algo que se requiera con urgencia. ¿Por qué? Pues porque tienen una destinación específica. De igual forma,
los OCATs, que son los organismos que revisan estos proyectos de ciencia y tecnología e investigación, están conformados por personas de Colciencias, ministros, gobernadores, los cuales es el filtro para estos proyectos. Y la verdad no es que sea muy fácil el que aprueben o digamos como esas reglas que tienen para aprobar estos proyectos. Entonces, por eso no se ven mucho y es muy baja el tema de investigación en el país. Compañeros, esto fue como un repaso a grandes rasgos de lo que es el Sistema General de Regalías, porque realmente es un tema que abarca gran cantidad de contenido, pero pues por el momento se evidencia y se suplen las necesidades que se nos fueron pedidas. Muchísimas gracias. Gracias.